Y vamos a otro tema. Con el objetivo de no quedarse fuera de la revolución digital, la Subsecretaría de Telecomunicaciones comenzó con las pruebas para la implementación de la tecnología, escuché bien, no me equivoco en el número, 5G en distintos puntos del país. Queremos profundizar sobre los beneficios que va a traer este servicio. ¿Es para todos, solo para algunos por el momento? Nos acompaña ya Pamela Yi, subsecretaria de Telecomunicaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Y yo decía, no 4, 5G. A ver, cuando pensamos que en nuestro país la penetración respecto de los celulares es muy alta, 1,5 por habitante más o menos. Más de 23 millones de celulares. Y cuando de las personas o usuarios el uso del 4G bordea los 14 millones, ¿por qué hablamos de 5G todavía entonces? ¿Por qué estamos ya tanto a la vanguardia o es más bien para el área productiva? Efectivamente, bueno, viene en el mundo completo la quinta generación de teléfonos móviles, el famoso 5G. Y desde que llegamos a esta administración hemos estado empujando y preparando el camino para seguir el liderazgo que tiene Chile en el despliegue de telecomunicaciones. Y eso significa estar también cuando se lance el 5G en el mundo masivamente, comercialmente. Y hemos estado trabajando, hemos tomado medidas de política regulatoria, estamos trabajando en la facilitación, pero también hay que entender que el gran impacto del 5G va a ser no de persona a persona, porque eso ya está solucionado con 4G de alguna manera. El gran impacto es que esto es de máquina a máquina. Entonces va a haber telefonía móvil, pero para que los dispositivos inteligentes se comuniquen sin intervención humana entre sí. Y ahí el gran impacto va a ser la domótica, la telemedicina, autónomo, etcétera. Y el gran impacto va a estar en la industria inteligente y en los sectores productivos. Y por ahí estamos trabajando. Chile no se puede quedar atrás. Efectivamente, una persona va a poder ver también la diferencia. Una película se descarga más rápido, es más veloz, menos latencia, pero el gran impacto va a estar en sectores productivos. Y como todavía en el mundo completo no se conoce el impacto real que va a haber, tenemos que estar midiendo esta teoría en la realidad y entender las métricas. ¿Qué va a pasar cuando las industrias se conecten? Y para eso estamos disponibilizando espectro de la banda de 3.5 GHz para que las empresas ya empiecen a entender en la realidad qué significa esto para los sectores productivos. ¿Qué es necesario para poder entenderlas? ¿Se hacen capacitaciones? ¿Se ven cuáles van a ser las posibilidades de conexión? ¿Qué tan relevante sería una mejor conexión para tal o cual sector? Efectivamente, se pone, de partida se entrega para uso el espectro en esa banda específica para 5G. Esa es como la gran noticia. Entonces, las empresas proveedoras de instrumentos, pero también de operadores de telecomunicaciones, pueden empezar a probar qué significa tener conectado con dispositivos que hoy día hay dispositivos inteligentes, pero no en esa banda. Y ahí entender específicamente, pero cuando en el futuro hagamos licitación de esa banda, cuál es la diferencia exactamente de estos dispositivos inteligentes en otra banda versus en la famosa banda del 5G, la banda 3.5. A ver, pensemos en lo práctico, cosa que aquellos que nos están escuchando, y puede sonarle demasiado técnico esto de 5G, 4G, la banda que va, la banda que viene, quieran tener una claridad respecto de cómo podría afectar en sus vidas. Y estaba viendo, por ejemplo, en Barcelona, en España, donde recién la primera operación a distancia, la primera cirugía a distancia se va a realizar ahora a fines de febrero con este 5G. ¿Cómo podría traducirse entonces en nuestro país? ¿Y estamos muy cerca de lo que está pasando en Europa en este caso? Bueno, efectivamente Chile va a mantener este liderazgo. Pero cuando es importante entender que los países desarrollados están trabajando, Corea, Japón, China, están trabajando como gobierno de 2015 en 5G. Nosotros en Chile, de esta administración recién, en 2018, puesto esto sobre la mesa. Y en el mundo entero se han hecho cientos de pilotos. En Chile no se ha hecho ningún piloto masivo, solamente pilotos de laboratorio, en un edificio, en una oficina, en una pieza. Entonces no hay pilotos que realmente reflejen los beneficios. Por eso es muy importante lo que usted dice. ¿Qué va a ser el impacto real? Al final las personas, el impacto es bajar más rápido una película, tener menos latencia, pero al final es muy poquito. El gran impacto justamente es en la industria y eso es lo que vamos a estar midiendo con experimentación concreta. Ahora, para aquellos que le estén brillando los ojitos y digan, ¿cómo? ¿Cómo lo hago para poder participar? ¿Qué deben hacer? Los permisos experimentales existen en Subtel desde siempre y es un proceso formal que se hace presentando esta solicitud al Departamento de Concesiones de Subtel.
va a estar abierto, Ajá. los procesos por este periodo van a ser obviamente permisos experimentales no comerciales por 6 meses y ahí vamos a ir viendo el impacto y el interés que hay a nivel país. Ya, y esto lo pueden ir haciendo durante este mes, durante el próximo, o sea, no hay un plazo. No hay un plazo. Límite. No hay un plazo. Efectivamente, pues las frecuencias se van tomando. Como estamos disponibilizando esta frecuencia, en las primeras solicitudes, por región, por lugar, van a ir tomando el espectro y obviamente después se complica más la disponibilidad del espectro. Por supuesto. El primero que llega tiene mayor posibilidad, podemos decir, ¿no? Ahora, subsecretaria, cuando hablamos de esta alta tecnología, cuando hablamos de la tecnología de las cosas inteligentes, de las ciudades inteligentes, ¿qué pasa con aquellas zonas en las cuales todavía hay muy poca señal, en las cuales no llega señal? Que para algunas personas es un paraíso, porque se pueden escapar durante el verano y decir, es que no me llegaban los mensajes, pero para otros es una necesidad. Sí, efectivamente estamos trabajando ahí también en eso. O sea, el cierre de la brecha digital es nuestro gran foco. Ahí estamos poniendo la ficha en este mandato. Queremos el mandato del presidente Piñera de beneficiar a las personas con las telecomunicaciones. Y obviamente también de beneficiar a los sectores productivos, porque también Chile quiere convertirse en un país desarrollado. Y las tecnologías ofrecen la oportunidad de crecimientos exponenciales, no de 1%, 2%. Realmente ofrece la posibilidad, si Chile lo hace bien, de crecer y convertirse en un país desarrollado dentro de las próximas décadas. Sí, porque bueno, la tecnología es lo que va rigiendo muchas veces el desarrollo hoy por hoy sobre todo. Quiero volver a pensar en aquellos sectores que son más importantes respecto de este uso de la tecnología o de el avance en la conectividad en un país como el nuestro sobre todo, donde la geografía no nos colabora. Somos un país que necesita estar interconectado y veíamos, por ejemplo, en estos días, con las lluvias en el norte, se nos cortó y Arica quedó aislado, porque se nos corta la carretera, la vía que conecta de norte a sur nuestro país. En este caso, y tengo las dos veredas, por un lado, por ejemplo, los avisos frente a un desastre natural, qué tan rápido van a poder llegar, se va a hacer mucho más eficiente ese tipo de procesos, y por otro lado, cómo se dificulta la situación por lo mismo, por nuestras geografías, por nuestros accidentes geográficos, para poder tener esta conectividad lo más pronto posible. La tecnología va a ser fundamental en países como el nuestro, que están sujetos a grandes catástrofes. Y justamente por eso la sensorización es muy importante, porque no solamente vamos a poder reaccionar rápido cuando suceda algo, vamos a poder prever a través de los sensores inteligentes las posibilidades de eventos de meteorología, por ejemplo. Entonces va a ser muy importante que también Chile participe de las nuevas tecnologías y 5G en específico. Cuando lo llevamos de nuevo bien a la calle y uno va, no sé si caminando, pero sí incluso caminando y entra en alguna zona o en un recinto cerrado y empieza, aló, 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 se me cortó, ay, me quedé de nuevo sin señal. ¿Por qué, subsecretaria? ¿Por qué si de nuevo estamos hablando de una tecnología que va tanto más allá, donde las cosas nos van a poder ayudar? Un refrigerador va a poder darse cuenta cuando ya no tiene leche y va a poder pedir la leche y nos va a llegar a nuestros hogares. O sea, cosas que hoy parecen irreales, que sí se dan en otros países y nosotros todavía nos quedamos pegados con el aló, aló, no me contesta. Efectivamente, ahí, mira, hoy día hablamos, hay 14 millones de habitantes en 4G, que es la que tiene mucha más capacidad, velocidad, internet mucho más rápida y con mejor sonido al llamar. Pero efectivamente el 4G está solamente en 40% del territorio. O sea, quiere decir que hay 14 millones de terminales 4G, pero ese mismo terminal 4G va a una zona y se termina comunicando solo en 2G. ¿Se entiende? Entonces ahí también tenemos que trabajar para que el despliegue de infraestructura de 4G esté en todo Chile. Y lo que tú decías también tiene que ver con que las distintas bandas tienen distintas características. Y una característica que no es igual entre las distintas bandas es la capacidad de penetrar cemento, edificio. Pero también está que en algunos lugares, aunque esté fuera del edificio, tampoco llega. Y es porque está en zonas que definitivamente no tienen infraestructura todavía, antenas de 4G. Y ahí estamos trabajando con la industria también en promover este despliegue de infraestructura y además facilitar, porque las antenas, por cuidado, por la legislación última, ya que lleva como 4 o 5 años, puso muchas dificultades también, porque tenemos como ciudadanía una relación bipolar con las antenas. Queremos conectividad,
Pero no queremos verla cerca. Pero no queremos antenas. Entonces, también es complicado pero ahí eso. tenemos incluso una situación en la cual uno se puede reír y decir, sí, lo que pasa es que las disfrazamos de árbol, las disfrazamos de distintas cosas porque me molesta a la estética. Pero si nos vamos, por ejemplo, a sectores de nuevo, del norte de nuestro país, lo que yo le decía antes, en sectores de la Ruta 5, que es nuestra arteria principal, y hablamos, por ejemplo, entre Huasco y Calera, uno va por la Ruta 5 y se queda sin señal. O sea, estás aislado. No solamente estás, cuando hablamos de que somos un país centralista, no solamente estás lejos de la capital, estás aislado. Porque ya sin un celular uno casi que no puede hacer nada. Sí, imagínate un accidente. Es que a eso es lo que voy. Tal cual. O sea, la gente no solamente, aparte de comunicarse, queda en peligro vital. Entonces, y aquellos que viven en los alrededores, porque si hay alguien que va transitando por ahí, bueno, todavía vuelve a su lugar de origen y tiene conectividad. Pero quienes están constantemente en el lugar. Hay muchísimas zonas de sombra en Chile. Me refiero a que no tienen conectividad alguna. Y de ahí estamos justamente mapeando para trabajar, porque al final, ¿por qué se sucede esa sombra? Es porque comercialmente las empresas no les es interesante, no hacen ganancia de estar con despliegue de infraestructura en esa zona porque se ocupa muy poquito, hay muy poco tráfico de datos, luego prefieren ir a zonas donde sí hay tráfico de datos. Entonces, desde ahí se hicieron una serie de políticas públicas, Subtel, que vienen durante años, donde se dio subsidios, pero lamentablemente no se crearon las condiciones para que hubiera obligación de entregar servicio a todas las empresas. También en las últimas licitaciones de 2.6, 700 MHz, se hizo las llamadas contraprestaciones, donde a las empresas se les entregaba espectro para que operaran el espectro, por ejemplo, 700, y se les decía, ya, pero tienen la obligación de estar en estas 2.000 localidades. Pero ellas solas, y cuando tú entras incluso en esas zonas que tienen conectividad, pero de un operador, las demás personas que entran con otro operador no pueden comunicarse. Ya, y ahí, ¿cuál es la función del Estado? Porque en el fondo, subsecretaria, claro, podemos de nuevo llenarnos de decir que vamos a tener esta tecnología 5G, que estamos a la vanguardia de la región, que nos podemos comparar con países desarrollados, pero tenemos dentro de nuestra propia población gente que todavía no tiene conectividad y de nuevo se transforma en un monopolio en el cual o tú tienes tal o cual compañía o no tienes conexión, punto. Estamos justamente trabajando en eso porque es I, no es O. No es porque estemos abocados también al fondo del despliegue y no atrasaron el 5G con relación a los grandes países, significa que somos monotarea. ¿Ya? Estamos obviamente tratando de solucionar esta historia de zonas de sombra y estamos trabajando tenemos una mesa de trabajo con la industria para permitir impulsar que en estas 3.300 localidades, que es la que yo hablaba, que tienen solamente una empresa y que no hay roaming nacional, ver qué posibilidades haya de que sí se entregue, entendiendo que las condiciones donde fue entregado estos subsidios, las condiciones donde se pidieron las contraprestaciones, no lo incluían en el pasado. Entonces se requiere buena voluntad. También estamos trabajando con organismos del ecosistema para ver qué se puede hacer de modo que no sea considerado porque al final significa que las empresas tienen que traficarse entre ellas, ponerse de acuerdo en un precio, y que ese acuerdo y facilidades comerciales puedan ser ejecutadas sin que haya acuerdos que sean mal interpretados como acuerdos no correctos dentro de la industria. Ya, y muy cortito, hablemos de plazos, más o menos, démonos ventanas, ¿cuándo? El despliegue masivo comercial de 5G en el mundo va a ser 2020. Sí. Y estamos pensando también que en Chile va a estar en esos tiempos, estamos lanzando prontamente, pensamos que vamos a tener un concurso también, vamos a estar trabajando para que dentro del gobierno del presidente Piñera sí o sí haya 5G en Chile. Muy bien, subsecretaria, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Esperamos que no solamente esta 5G sea un éxito, sino que también podamos iluminar y no tener más sombra en todos los sectores de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.